Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, reciban todos un feliz santo sábado. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha concedido de presentar la palabra suya en este lugar desde el día miércoles, el jueves, el viernes y hoy. Es un privilegio y una responsabilidad. Y me alegra que hayan venido para escuchar la palabra del Dios vivo, la cual también es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que ayuda al creyente día y noche. Y yo quiero saber cuántos tienen en sus manos hoy la palabra del Dios vivo. Muy bien, ¿pueden levantar la Biblia en este momento? Muy bien, vamos hoy a estudiar la palabra del Señor. Pero yo quiero que durante el tema que voy a estar presentando estén en las pantallas una diapositiva, podemos proyectar la diapositiva, y espero que esté allí durante el sermón, durante la meditación, la reflexión, porque durante estos días hemos estado, hermanos, estudiando, inculcando cómo acercarnos más a Dios, cómo conocerlo mejor y cómo representarlo mejor en esta tierra. Y agradezco al pastor Evangelio el apoyo y a todos los hermanos que vinieron, el hermano Holger como el director y promotor de la vida espiritual de la iglesia también. A veces consideramos que cuando hablamos de mayordomía hacemos referencia a dinero, pero hemos estado equivocados en conceptos y en prácticas. El director del Ministerio de Mayordomía es uno de los promotores más grandes de la salud espiritual de las iglesias. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esto, porque lo que se pretende con todo esto es que el hombre o la mujer se acerquen a Dios y finalmente sean salvos. Ese es el propósito, hermano, finalmente sean ¿qué? Salvos. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablar acerca de un tema que últimamente he venido hablando con Dios acerca de este tema y hablando con la iglesia acerca del mismo. Y este tema guarda una relación muy estrecha y muy directa con otro, y ese otro, pues en algún momento tal vez lo vamos a presentar en este lugar o en otra iglesia, o alguien lo presentará, y es el tema del sellamiento del pueblo de Dios. El sellamiento del pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, estamos en un proceso de señalamiento. Dios está haciendo su obra de señalar a su pueblo para salvación, pero sin embargo ese no es el tema que voy a tratar esta mañana, sino otro que tiene una relación muy estrecha, muy directa con él, y me refiero al zarandeo del pueblo de Dios. ¿A qué, hermanos? Zarandeo del pueblo de Dios. Vamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. La lectura bíblica, libro del profeta Amós, capítulo 9. Y vamos a mirar de vuelta los versículos 8 y 9 que dice: ciertamente los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Ese reino pecador está aquí en la tierra, no está en ningún otro mundo creado, sino aquí en la tierra. Y luego dice: y yo lo borraré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová, porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en tierra. Querida iglesia, esta iglesia denominada Iglesia Adventista del Séptimo Día es la casa de Israel hoy. ¿No dicen amén? Es la casa de Israel. Pero ser la casa de Israel, es decir, la casa de Dios, trae consigo también responsabilidades muy serias. Y Dios, para probar quiénes realmente somos, el doctor Rivero hace un momento decía de la importancia del saber, de la importancia del saber hacer y de la importancia, perdónenme mencionar así, importantísima
del saber ser. Saber ser. Y Dios va a probar a su pueblo, lo ha probado ya, lo sigue probando y lo probará para saber quiénes somos nosotros. Si solamente somos adventistas del séptimo día de apariencias, o somos verdaderamente la casa de Israel. Y dice allí, hermanos, que esta casa de Dios, esta casa de Israel, será zarandeada porque Dios así lo ha mandado. Será zarandeada. Por lo tanto, esta mañana tengo como propósito presentar a ustedes cómo es que esto se va a dar, se está dando ya, se va a seguir dando en la iglesia adventista del séptimo día, en las familias, en las personas, en quienes hacemos parte de este pueblo. El libro Testimonios, tomo 4, página 51, dice la mensajera del Señor: Dios está probando a su pueblo. Dios está zarandeando a su pueblo, probando sus propósitos y motivos. Y muchos están resultando ser solamente tamo. No son trigo, pues no se encuentra valor en ellos. ¿Y cómo puede Dios encontrar valor en un hijo, en un hombre o en una mujer? Sencillo, hermanos, y simple, lo que hemos dicho en la semana. Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. En el día postrero, cuando Jesús vuelva por segunda vez, algunos pastores y hermanos llamados profetas y apóstoles, llamados ministros y siervos del Señor, llamados líderes que durante su vida hicieron grandes obras, como por ejemplo milagros, expulsar demonios, sanar enfermos. El Señor se queda mirándolos de frente y sin vacilar, sin titubear, les dirá: no os conozco. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en el reino de los cielos. Puede ser que alguien haga milagros, puede ser que alguien expulse demonios, puede ser que alguien levante a los enfermos, puede ser que se hagan cosas interesantes, grandísimas, extraordinarias. Pero si la persona no hace la voluntad de Dios, no conoce a Dios, en el día del juicio final, de nada servirá todo eso, y el Señor declarará: nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. El zarandeo, querida iglesia, queridos niños y jóvenes, es un proceso permanente que empieza en el momento cuando alguien se bautiza. Es un proceso. Empieza cuando alguien se bautiza. Y ese proceso, que es permanente, ¿cierto?, dura durante toda la vida, hasta cuando la persona muera, o hasta cuando Cristo, allá en el santuario celestial, un día reciba la visita del ángel que está sellando a los salvos. Hay un ángel que está sellando a los salvos, así lo dice el Espíritu de Profecía, que está cumpliendo la misión de sellar uno a los que han de ser salvos. Y ese ángel un día se presenta en el tiempo indicado, se presenta ante Jesús y le dice: he acabado mi obra, he sellado y he enumerado. Dos cosas: sellado y enumerado a los salvos. Y en ese momento allí encontramos que Jesús tiene en su mano derecha un incensario, el cual lo deja caer de su mano derecha. El incensario cae allí y luego Jesús dice: hecho es. Allí termina el proceso del sellamiento y también del zarandeo. Y el que fue justo quedó justo, que hablamos anoche. El que fue íntegro, íntegro quedó. El que fue bondadoso, bondadoso quedó. Y así sucesivamente. Pero el que no practicó la justicia, el que no vivió la misericordia,
el que no practicó la honestidad, el que no fue bondadoso, el que no siguió el ejemplo de Jesús, quien no vivió sus enseñanzas, sino que fue una vida de apariencias, entonces quedará declarado injusto y ya no habrá remedio para esa persona. Así que, querida iglesia, tengamos bien claro que este proceso del zarandeo empezó cuando cada uno de nosotros nos bautizamos, y sin duda alguna los que estamos aquí presentes hemos sido zarandeados una y otra vez, y alabamos el nombre de Dios esta mañana, porque a pesar de esos zarandeos, de esas pruebas, el Señor nos mantiene en su santa iglesia adorándolo en este día. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes tengan en cuenta algunas causas del zarandeo. ¿Por qué viene el zarandeo? ¿Por qué algunos salen de la iglesia, se apartan de la iglesia? ¿Por qué algunos que fueron de la iglesia no están en la iglesia? ¿Por qué algunas personas que duraron 30 años en la iglesia se apartan de la iglesia? ¿Por qué algunos muchachos dinámicos, muchachos fuertes espiritualmente en el liderazgo, hoy no están en la iglesia? ¿Por qué algunas damas que fueron muy servidoras de la iglesia de Jesús hoy no están en la iglesia? Por lo menos 4 causas voy a mencionar este día. Número 1, descuido e indiferencia. ¿Sabe, iglesia? La gran mayoría de los aquí presentes, sin duda alguna, somos muy cuidadosos en nuestra casa. Queremos que las cosas estén bien ordenadas y estén en su sitio. Queremos que nuestra habitación esté bien ordenada, la cama bien tendida, que haya un olor fragante en nuestra casa, que la cocina esté bien arreglada y todo esté bien, casi perfecto. Pero mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vida espiritual hoy? ¿Hay algún descuido entre nosotros de manera individual? ¿Hemos descuidado la palabra? ¿Hemos descuidado la oración? ¿Acaso hemos descuidado el espíritu misionero? ¿Hemos descuidado la integridad o la honestidad o la bondad? ¿Hemos descuidado al Espíritu Santo? ¿No hay en nosotros fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Miren este párrafo tremendo. Dice la señora White, profetisa de Dios. Pastor Rivero mencionó la importancia del don profético. Saben, la señora White es profetisa de Dios del mismo nivel del profeta Isaías, del mismo nivel del profeta Jeremías, del mismo nivel del profeta Daniel. Y esta iglesia, hermanos, esta iglesia tiene una luz que debe ser aprovechada en estos tiempos. Porque finalmente, si no se aprovecha esa luz que tenemos nosotros adicional a los demás credos religiosos, esa luz será la que nos va a condenar. Miren, dice, mi atención se fijó a la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Vi, dice ella, a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu. Y luego dice, doble número de ángeles custodios de parte de Dios los rodeaban. Qué elegante esto, qué maravilla. Hay ángeles de Dios que nos rodean, que nos cuidan, que nos vigilan, que nos apoyan. Y luego dice, y una armadura los cubría de pies a cabeza. Sin embargo, luego dice, pero luego vi que el número de la hueste había disminuido. Y esto no me gusta, porque en vez de aumentarse el número de la hueste, ¿qué había pasado con el número de la hueste? Había disminuido. En el zarandeo, dice ella, la profetisa de Dios, algunos de los que militaban en el pueblo fueron dejados al lado del camino por su descuido e indiferencia y por no unirse con quienes apreciaban la victoria y la salvación. 2 cosas, hermanos, que hace que algunos queden alejados del camino, relegados por allí aparte y no lleguen a la conquista del reino de los cielos. ¿Cuáles? Descuido e indiferencia en las cosas espirituales. Algunos están tomando suave este asunto.
Hay que tomarla suave, dicen algunos. Pero ojo con aquellos que toman suave las cosas de Dios. Las cosas de Dios son serias, son bonitas, son extraordinarias, pero son serias. Las cosas de Dios son importantes y hay que darle la importancia que tiene. Pero algunos, siendo descuidados e indiferentes a esto, quedarán relegados y por ende no serán sellados y no verán la ciudad de Dios. Causa número 2. Cuando venga la persecución, en algunos lugares ya ha estado la persecución y ya está la persecución contra el pueblo de Dios, pero especialmente cuando se imponga la ley dominical, algunos que militan en este pueblo y que han venido guardando el santo sábado como día de reposo, dejarán de guardar el santo sábado y se unirán para guardar el domingo como el día instituido por los gobiernos humanos. Dice allí el párrafo de Conflicto de los Siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad final, muchos, esto tampoco no me gusta porque dice muchos, pero hay que leer, hay que escudriñar, no dice pocos, dice muchos. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad de Dios, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, hay algo que me alegra que está sucediendo en esta iglesia. El pastor Amado, el Señor le ha hablado, estoy seguro, hermanos. Y él desde hace tiempo atrás ha venido promoviendo la lectura y el estudio de los 10 mandamientos. Quienes tomen en serio esto de acercarse a Dios y al Dios de los mandamientos serán preservados para vida eterna. Quienes sean descuidados en este asunto y tomen suavemente esto, quedarán al lado del camino. Y aquí dice la señora White, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Primeros Escritos, página 50 dice: el potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, y a quienes no estén dispuestos a sacrificarse por Dios y por su causa. 3 cosas que aquí menciona. Se requiere tenacidad y valentía, pero también se requiere sacrificio por la causa de Dios. ¿Qué se requiere, hermanos? Tenacidad, valentía y ¿qué más? Sacrificio. Sacrificio por la causa. Invertir en la causa de Dios. Invertir en la causa de Dios. Porque acuérdense que allá Amós, lo que leímos 9, 8 y 9, dice: ciertamente los ojos del Eterno están contra el reino pecador. Y luego dice: y yo lo borraré de sobre la faz de la tierra. El reino, este reino que han creado los hombres, es un reino de corrupción. De paso, hermanos, les digo, este no es el tiempo para que un adventista del séptimo día que quiere ser salvo esté buscando entrar al reino de la corrupción. Algunos están buscando cómo entran, ¿cierto?, al reino de la corrupción, cuando la Biblia dice: ese reino será asolado, será destruido. Pronto, dice Joya los Testimonios, tomo 2, página 31, los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Hermanos, sepan y estén seguros, ustedes han sido probados, yo he sido probado como pastor. Pero luego dice intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal, en vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición que vendrá.
y por las amenazas que sufren y por los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores. ¿Habrá entre nosotros alguna persona con espíritu de cobardía que cuando venga la oposición fuerte, la amenaza y el ultraje, se salga de este pueblo para engrosar las filas de los opositores contra el pueblo de Dios? Algunos saldrán cuando venga la ley dominical, y dice muchos. Tercera causa. Esta causa es una causa tremenda, tiene que ver también con la primera, que es el descuido y la indiferencia, pero va más allá. Algunos saldrán de la iglesia, saldrán del pueblo de Dios, no formarán parte del pueblo de Dios en el tiempo final, es porque rechazarán o han rechazado el mensaje de Dios a su iglesia de la Odisea. Abran su Biblia en Apocalipsis. Saben, queridos jóvenes y hermanos, rechazar el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea es la peor decisión que se pueda tomar. Dios tiene un mensaje para una iglesia débil, pero ese mensaje tiene que ser aceptado. Dios tiene un mensaje para jóvenes débiles. Dios tiene un mensaje para mujeres débiles. Dios tiene un mensaje para hombres débiles, nosotros los débiles. Pero ese mensaje debe ser aceptado, no puede ser rechazado. La palabra es clara y dice el amén, versículo 14 del libro Apocalipsis capítulo 3. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce lo que yo hago y lo que pienso? Dios. Querida iglesia, queridos jóvenes y hermanos, Dios te conoce perfectamente. Dios te conoce perfectamente. Él sabe lo que piensas y lo que haces. Y Él sabe las intenciones de su corazón al hacer obras, buenas o malas. Pero dice allí la palabra: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, prefiero, dice Dios, que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuál es el problema, hermanos? El problema está en el versículo 17. ¿Cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema de algunos muchachos de la iglesia? ¿Cuál es el problema de algunos hermanos antiguos de la iglesia? ¿Cuál es el problema de algunos pastores de la iglesia? El problema está en el versículo 17. ¿Qué dice, hermano, de la Biblia? Tú dices, es decir, yo digo, ese es mi problema. ¿Que soy qué? Que soy rico. ¿Cuál es mi problema entonces? Decir que qué, que soy rico. Ese es mi problema, decir que soy rico. ¿Qué más dice la Biblia? Decir que es que yo me he enriquecido y que de nada tengo necesidad. Es decir, no, yo vivo bien, no tengo ninguna necesidad espiritual, yo soy miembro de la iglesia tal, asisto todos los sábados y de vez en cuando voy los miércoles, y bueno, por allí de vez en cuando hay campañas también asisto. No tengo necesidad alguna, yo estoy bien. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Pero el problema aumenta en lo que dice el versículo 17, la segunda parte. El problema es no saber. Número uno del problema, decir que soy rico y no tengo ninguna necesidad. Ese es el problema número uno. El problema número dos, encontramos en la segunda parte del versículo 17 de no saber que es un qué, desventurado, miserable, pobre, ciego, y para completar está como desnudo. Problema número uno, decir que es rico y que no tiene ninguna necesidad. Problema número dos, no saber. No saber. Las personas más peligrosas son las que no saben y creen que saben.
Uno de mis maestros recientemente allí en México nos dijo de manera jocosa: cuando lleguemos al cielo, tengamos cuidado. Y se queda pensando y nosotros nos quedamos mirando, los 12 estudiantes, mirándolo a nuestro maestro. Y él nos dice: tengamos cuidado cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué? Porque es que los humanos, los terrenales, nosotros tenemos un problema, y es que creemos que sabemos, pero no sabemos. Y es posible que eso llevemos al cielo y llegamos allí al cielo creyendo que sabemos. Y entonces él nos decía de manera jocosa: y entonces vendrán personalidades o seres de otros mundos que saben muchísimo, que no han pecado, que conocen a Dios a profundidad. Y entonces ellos dirán: tengan cuidado con los de la tierra, porque los de la tierra creen que saben, pero no saben nada. Y sí, hermanos, acuérdense que hemos de estudiar de manera eterna el tema de la redención. Hemos de estudiar en el cielo las maravillas de Dios. Pero aquí hay un problema que menciona la palabra. Repito, el problema número 1, dicen algunos, no tenemos necesidad. Problema número 2, no saber. ¿No saber qué? No saber la condición en que vive, en que está. Y esa condición es una condición deplorable, lamentable. Yo pregunto esta mañana: ¿habrá entre nosotros una persona desventurada? ¿Habrá aquí entre nosotros un miserable? ¿Habrá un pobre? ¿Habrá un ciego? ¿Y habrá algún hermano desnudo aquí en esta iglesia hoy? ¿Habrá alguien? Quiero decirles que esa persona desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda les está predicando esta mañana. ¿O ustedes creen que yo tengo ojos para ver como Dios ve? ¿Creen ustedes que yo ya tengo la aventura suficiente, que ya alcancé la gloria? ¿Creen acaso que de verdad soy rico? ¿Creen que de verdad sepo algo? Sé algo. ¿Creen que tal vez un título es suficiente? ¿Creen que estudiar la Biblia tal vez con eso basta? No. Soy un pobre, un ciego. ¿Acaso creen que la justicia de Cristo ya me tiene arropado y ya tengo alas directas para el cielo? No, hermanos, estoy desnudo todavía. Estoy desnudo todavía. Pero un día, hermanos, cuando Cristo vuelva, pero antes que Cristo vuelva, cuando Él diga: hecho está, y entonces por esa misericordia grande de Dios, el Señor nos declare justos. Cuando Él venga, entonces nos llamará por nombre propio y seremos elevados en las nubes para ir con Cristo a morar por la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Pero solo quien aprende a saber que no está bien. Solamente estaremos bien a partir del día en que Cristo diga: hecho está. Allí ya estaremos sellados y lograremos el bien completo cuando el Señor vuelva. Causa número 4 del zarandeo. Esta causa es muy común entre todos nosotros. Conocimiento superficial de la Biblia y de las doctrinas bíblicas. Algunos hermanos saldrán de esta iglesia, se apartarán de la iglesia en estos días postreros y finales por conocer superficialmente la Biblia, la palabra del Señor. Iglesia, ¿cuántas doctrinas tiene la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuántas doctrinas tiene? ¿28? No, hermanos, no. Solo 6. Esas 6 doctrinas
integran o agrupan a 28 creencias. Pero yo les digo, hermanos, les pregunto, la creencia de la ley de Dios, la creencia de la ley de Dios, ¿en cuál doctrina está? ¿Está en la doctrina de Dios? ¿Está en la doctrina de la humanidad? ¿Está en la doctrina de la iglesia? ¿Está en la doctrina de la salvación? ¿Está en la doctrina de los eventos finales? ¿O está en la doctrina de las normas cristianas? ¿En cuál de esas 6 doctrinas está la creencia de la ley de Dios? La creencia del hogar y el matrimonio, ¿en cuál doctrina está? La creencia acerca del santuario, ¿qué tanto conocemos de esto? Acerca de los eventos finales, de los eventos futuros, de la venida del Señor Jesús, acerca de Dios, acerca de la naturaleza humana, de nosotros los vivientes, los mortales. ¿Qué conocemos nosotros, hermanos, del don de profecía? Conocer superficialmente la Biblia y sus doctrinas es peligroso, hermanos, es peligroso. Pero vuelvo y les digo, hermanos, cuánto me alegra que yo creo que la gran mayoría de ustedes se saben los 10 mandamientos ya. ¿Desde cuánto tiempo atrás han venido pronunciando, repitiendo los 10 mandamientos? 1 año y medio, dice el pastor. Yo creo que ya la gran mayoría se lo sabe de memoria. Pero hay que empezar, ¿cierto?, a escudriñar cada mandamiento en la casa. ¿Qué significa este mandamiento? ¿Qué significa de verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa el 5.º mandamiento? ¿Qué es honrar a padre y a madre? ¿Qué es eso? ¿Qué significa el 3.er mandamiento? No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo estoy quebrantando o cómo no lo estoy quebrantando? Algunas personas pagan por ir a escuchar personas que hablan y dicen chistes mencionando el nombre de Dios y de la Biblia, de Jesús, y se ríen y pagan para eso, hermanos de la iglesia adventista. No tomar el nombre de Dios en vano. Saldrán algunos de la iglesia por conocer superficialmente la Biblia. Miren lo que dice acá, Testimonios para los Ministros, página 109. Hermanos, ¿creen ustedes que esto es palabra de Dios? Sí, así lo creo. El Espíritu de Dios ha iluminado, dice, toda página de la Biblia. ¿Qué tanto está iluminado por el Espíritu Santo de la Biblia, hermanos? Toda página. Pero hay personas sobre las cuales esta palabra hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, los lectores superficiales de la Biblia, que no están anclados en ningún lugar, serán como la arena movediza. Hermanos, están viniendo nuevas teorías, están viniendo nuevas enseñanzas, están creándose nuevas formas de familia. Hay algunos hermanos a quienes se les ha preguntado qué opinan de las nuevas formas de familia que se están formando en Colombia y en el mundo. Pues hay que permitir la espontaneidad, el desarrollo libre de la personalidad. Hay que aceptar, hermanos, hay teorías falaces, enseñanzas diabólicas y paganas que estamos viendo. Pero hay algunos otros que a veces van detrás de esas enseñanzas, como cuando hace un tiempo aquí en Bucaramanga unos hermanos dijeron que no existía el Espíritu Santo, y algunos otros hermanos dijeron: hermano, ¿verdad que no existe Espíritu Santo? Sí, hermano, no hay Espíritu Santo. Bueno, entonces ¿dónde ustedes se reúnen? Allá en tal parte, en tal iglesia. Bueno, yo me voy para allá. Conocimiento superficial de la Biblia. Testimonios, tomo 5, página 80 y 81. Se están acercando rápidamente los días que habrá gran perplejidad y confusión. Satanás está vestido con ropas angelicales y está engañando y engañará de ser posible hasta los mismos escogidos de Dios.
Habrá muchos dioses y muchos señores en la tierra. Los vientos de todas las doctrinas están soplando de un lado para el otro. Pero el Señor tiene siervos fieles que durante el tiempo, el zarandeo y las pruebas saldrán a la escena. Alabado sea el nombre del Señor. Dios tiene hombres valientes, Dios tiene mujeres valientes, Dios tiene seres humanos tenaces, fieles, perseverantes, que están sacrificando incluso lo que tienen para entregarlo en las manos del Señor. Miren lo que dice aquí, hermanos, respecto a la ley de Dios. Dice, cuando la ley de Dios... Yo estaba en México hace poco cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus legisladores, dijo: está bien que existan nuevos tipos y organizaciones familiares donde se puedan casar 3 hombres o 3 mujeres o más. De hecho, en el Brasil ya se casaron 3 mujeres. Dice, cuando la ley de Dios resulte anulada, cuando la ley de Dios resulte anulada, la iglesia será sacudida por pruebas severas, y un sector más numeroso del que hemos pensado dará oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En vez de ser fortalecidos al ser puestos en dificultades, muchos revelarán que no son sino simples pámpanos vivientes de la vid verdadera, y no dan frutos, y el labrador los echará fuera. Miren, hermanos, la ley de Dios está siendo quitada del mundo entero. En los Estados Unidos de América, el país de las libertades y el país protestante por excelencia, ha quitado los mandamientos de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Los monumentos que todavía había en piedra o en algún otro material están siendo demolidos. Las máquinas han arrancado las piedras de la ley de Dios y las han vuelto pedazos. Y la señora White, Dios le mostró, cuando la ley de Dios sea anulada, la iglesia será sacudida con pruebas muy severas para, hermanos, hacer el proceso, llamémosle, de selección. Y la iglesia finalmente, hermanos, se dé cuenta de la realidad existente, de quién es quién ante los ojos del Señor. Pero yo quiero ir concluyendo con esto, hermanos. No solamente quiero que ustedes sepan de estas 4 causas por las cuales algunos han salido de la iglesia o saldrán. Número 1, ¿cuál dijimos? Descuido e indiferencia. Número 2, cuando venga la ley dominical. Número 3, ¿cuál? Rechazo al mensaje de la Odisea. Número 4, conocimiento superficial de la Biblia. Superficial. Casi no se lee esto, hermano. La Biblia ya no se lee. Casi no se lee, no se investiga. Ustedes lo saben. Vayan a casa con lo siguiente: orientaciones y consejos para permanecer. 1 Corintios 10:12, que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nos damos cuenta que el terreno es resbaladizo, ¿qué hacemos si vamos conduciendo? ¿Qué hacemos? Estamos más atentos, bajamos la velocidad. Si vamos caminando y el camino está peligroso, está liso, ¿qué hacemos? Tenemos cuidado al dar los pasos, tenemos cuidado. Si es que está resbaladizo, nos aseguramos de un bordón. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Esos bordones son la oración, acercarnos a los mandamientos, cuidar, hermanos, nuestras avenidas, las avenidas del alma, lo que vemos, lo que oímos, lo que comemos, en fin, todas las avenidas del alma. Orientación y consejo número 2: mantener constante y profunda comunión con Dios. ¿Conocer a quién? A Dios.
¿Conocer a quién, hermanos? A Dios. ¿Quién es Dios? El respeto a Dios, el buen trato a Dios. La reverencia a Dios, la fidelidad a Dios. Algunos ven a Dios como maltratan su nombre, son irreverentes. Mantener constante y profunda comunión con el cielo a través, repito, de una oración continua. Están en las pantallas. Prueba a Dios con el 10. Hermanos, hubo un tiempo y debe haber un tiempo para orar. Ustedes saben, hermanos, que el Espíritu Santo no vino a los discípulos, sino vino sobre ellos después de 10 días de oración intensa. ¿Dónde, hermanos? En el aposento alto. ¿Cuántos días de oración? 10 días. Hagan planes de oración en su casa, hermanos. Hagan semanas de oración en sus casas. Inviten a sus hijos a orar a sus casas. Hagan 10 días de oración en sus casas, hermanos. Tengan un propósito. Tomen un tema de la Biblia y durante 10 días propónganse estudiarlo a X hora de la noche o de la mañana o del día. 10 días de oración. Háganlo frecuentemente, hermanos, y prueben a Dios si esto es cierto o es mentira. Estudio permanente de las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras no solamente nos referimos a la Biblia, sino también al espíritu de profecía. Lean del espíritu de profecía, hermanos. Acérquense a la ley de Dios. 10 días para conocer los mandamientos un poco más. Hagan una semana de oración con los 10 mandamientos. Cada día, ¿cierto? Cada día un mandamiento. Cada día el estudio de un mandamiento. 10 días estudiando los mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios. Pero para no caer tenemos que hacer voto de obediencia a Dios. Pero también, hermanos, abandonar uno de los males más terribles que acompaña a los seres humanos, que incluso acompaña a algunos adventistas al séptimo día: el egoísmo, la avaricia y la codicia. ¿Qué cosas, hermanos? Egoísmo, avaricia, codicia. Por lo tanto, querida iglesia, esta mañana quiero proponerles para que sigan acercándose a Dios a través de su ley. ¿Cuántos así lo aceptan, acercarse más a Dios cada día a través de su ley? Número 2, hacer un plan, repito, para orar en sus casas. No esperen que solamente aquí haya planes para orar en el templo. Lleven un plan a su casa, tengan 10 días de oración, 10 días. ¿Cuántos quisieran experimentar esto de 10 días en su casa, hermanos? Háganlo, por favor. Pero quiero hacerle un llamado: prueben a Dios con el 10, también de los diezmos. ¿El 10 de qué, hermanos? De los diezmos. Fidelidad a Dios con el 10%. No le den a Dios el 5% de los diezmos, no sería diezmo. No le den a Dios lo que creen que deben darle. ¿Cuánto es el diezmo? 10ª parte. 10ª parte. ¿Cuánto es el diezmo, hermanos? 10ª parte. No es 5 partes, 7 partes, 8 partes. 10ª parte. El 10%. Los hermanos diáconos están entregando una tarjetita que dice: prueba a Dios con el 10. Yo la tengo acá. Yo recuerdo, hermanos, desde cuando fui niño, he estado en esta iglesia. Desde niño he estado. Mi padre y mi madre han probado a Dios con esto. Y yo he seguido probando a Dios con esto, hermanos, el 10. Los 10 mandamientos, 10 días de oración, el 10% de diezmos y el 10% de ofrendas. Acuérdense del párrafo que se requiere tenacidad, valentía y sacrificio. ¿Qué se requiere? Tenacidad, valentía
y sacrificio. Dios es el dueño de todo. Y si ustedes quieren aceptar este consejo y orientación para no caer, entonces, hermanos, tómenlo como un mensaje de Dios. Porque miren lo que dice acá: el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen la verdad. Si no hacemos esfuerzo para ganar almas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero que no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino de Dios deben orar fervientemente por la salvación de sí mismos y de otras personas, y deben ser fieles a Dios, a la ley, sellando así la ley entre los discípulos. Pero miren aquí este otro párrafo, hermanos, qué tremendo párrafo. Defraudar a Dios es el delito más grande que un ser humano pueda cometer, y sin embargo este pecado está muy arraigado y extendido. Algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento del deber, de su deber para con Dios. Predican algunos, dice, esa parte que les gusta a los hermanos y que no despierta oposición ni desagrada a los oyentes, pero no declaran toda la verdad. La gente disfruta de la predicación de algunos de ellos, dice, pero hay falta de espiritualidad cuando no se satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo, escuchen bien, su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quién es pueblo de Dios? Usted es pueblo de Dios. Pero miren, hermanos, dice, su pueblo no le da a Dios los diezmos conforme son y las ofrendas que a Dios le pertenecen. ¿Quién está metiendo las manos en las cosas de Dios? Dice, su pueblo mismo. ¿Quién es? Su pueblo. Querida iglesia, ¿cuántos quieren probar a Dios con el 10? Ya lo están haciendo, lo van a continuar haciendo. Quiero que den a su cuerpo una orden de ponerse de pie y decir así: yo prometo probar a Dios con el 10. Soy fiel a Dios con los diezmos. Soy fiel a Dios con los 10 mandamientos. Voy a probar 10 días de oración a ver qué sucede. Voy a probar con el 10% de las ofrendas. ¿Cuántos de los aquí presentes hoy quieren hacerlo poniéndose de pie? Miren hermanos, repito, nada de lo que nosotros tenemos acá podemos llevar al reino de los cielos. Nada. Ninguna propiedad será llevada para el cielo. Ningún dinero será llevado para el cielo. Solamente será llevado al cielo quien haya hecho tesoros en el cielo. Prueben a Dios con el 10. Díganle a Dios: Dios, yo quiero guardar tus 10 mandamientos. Repitan conmigo: Dios mío, quiero guardar tus 10 mandamientos. Una vez más: Dios mío, quiero guardar tus 10 mandamientos. Ya ustedes saben lo que eso significa: lealtad a Dios y lealtad a su prójimo. Y el prójimo más cercano es su familia. Repitamos de vuelta: Dios mío, enséñame a guardar tus 10 mandamientos. Digamos como los apóstoles: Dios mío, enséñame a orar. Tal vez orar no es como estamos orando. Cuestione la manera como oras. Debes cuestionarlo hoy. ¿Será eso oración? ¿Será eso oración? Prueba a Dios con el 10 de la oración. 10 días de oración. Habla con Dios.
Dile a Dios: Dios mío, aquí estoy, tengo esto, me pasó esto, Señor, estoy sufriendo por eso, tengo alegría por esto, Señor. Miren que el profesor tal cosa me dijo, miren que tal cosa está sucediendo en el trabajo. Señor, Señor, háblame, Dios. Dígale a Dios así. Pero también hoy, una vez más, porque ya ustedes lo han hecho, declaren en el nombre de Jesús, repitan después de mí: te devolveré fielmente los diezmos. Quiero que los jóvenes lo repitan, solamente los jóvenes. Jóvenes, ustedes deben aprender esta fidelidad. Ni niños, los niños. En medio de pronto de tantas cosas, ires y venires, de pagar taxis, de pagar vehículos para ir al colegio, a la universidad. Jóvenes, de lo mucho que reciban o de lo poco que reciban, devuelvan los diezmos, jóvenes. Solamente los jóvenes, señoritas y niños. Repitan conmigo después de mí: Dios, te devolveré los diezmos fielmente. Muy bien, muchachos. Ahora, iglesia, toda la iglesia, una vez más, repitamos, hermanos. Tenemos que internalizar, interiorizar, hacer que esto se convierta en un hábito permanente para el bienestar de mi propia salud. Lo vimos esta semana, que quien da y lo hace, hermanos, de manera generosa y bondadosa, recibe bendiciones. Está así descubierto por la ciencia, corroborado por la Biblia. Toda iglesia, por favor, si así lo desean, digan: Dios mío, quisiera que ustedes fueran un poco más enfáticos. Dios mío, voy a devolverte los diezmos de manera seria y fiel. También quiero probarte con las ofrendas.